Bueno, compañeros participantes, vamos a continuar con el trabajo del día de hoy y enseguida tenemos nuevamente la participación del maestro José Alejandro López Rentería, quien nos abordará el tema cálculo de porcentajes, tanto por ciento y de la cantidad. Es un tema interesante que creo que los demás participantes hicieron aportaciones interesantes y considero que aquí también habrán algunos detalles importantísimos que podemos rescatar. Para no restarle tiempo al maestro José Alejandro, le damos la bienvenida y antemano le agradecemos su participación y el apoyo que está brindando a esta organización académica que comparte con ustedes las experiencias de muchos docentes de todo el país. Adelante, maestro José Alejandro López Rentería. Lo escuchamos. Hola de nuevo, muy buenas tardes, muchas gracias nuevamente por la presentación. Sé que ya están un poco cansados ya de estar tanto tiempo sentados tal vez frente a la computadora y tal vez un poquito la información, siento que se ha repetido, pero vamos a tratar de abordarla como siempre de una manera un poco diferente. Voy a compartir mi pantalla y ahora no voy a ahondar, o sea, más bien, no voy a llevar mucho tiempo en este análisis de los porcentajes, porque muy similar a lo que hemos estado trabajando desde el primer tema, que era el de proporcionalidad directa, luego vimos el de proporcionalidad inversa, reparto proporcional, hemos estado haciendo énfasis en las situaciones que son la raíz de cada uno de estos pensamientos proporcionales, son las constantes. Y pues en este caso sabemos nosotros que el cálculo de porcentajes o los problemas que están asociados a los porcentajes, por ejemplo, el tanto por ciento o los problemas de cantidad base, todos están asociados a proporcionalidad directa. Es decir, que nosotros podemos encontrar el resultado o resolver un problema de porcentajes a partir del análisis de las situaciones como si fueran problemas de proporcionalidad. Entonces, pues ya saben, la dinámica es muy similar a como la hemos estado trabajando anteriormente. Si tienen alguna duda o comentario, la pueden hacer ahí en el chat. Pues ahí les voy leyendo. Y ya sabiendo, pues, cuál es la tónica que hemos estado manejando anteriormente, me gustaría que en lugar de que ustedes me den su respuesta, me gustaría que ustedes me dijeran si alguien quiere abrir su micrófono. ¿Cómo abordarían este problema tomando en cuenta ya lo que hemos visto anteriormente sobre proporciones? Es decir, ¿cómo haríamos para que un estudiante no haga el cálculo directo? Como nosotros sabemos, ¿no? O sea, le enseñamos al estudiante, bueno, te están dando esta cantidad, 380,000 pesos que cuesta el auto, y tú tienes que hacer un descuento del 4.5%. Ah, bueno, pues agarra y multiplícalo por 0.045. Pero ¿por qué tiene que hacer eso el estudiante? Entonces, antes de que nosotros vayamos y le digamos el truquito o la estrategia para hacerlo, vamos a salirnos nuevamente de esa casilla, de ese pensamiento, y entonces, con base en lo que ya vimos, ¿cómo plantearían o qué análisis harían ustedes para llegar a esta solución? Si alguien quiere abrir su micrófono, adelante. No tengan pena, no tengan pena. Les voy a ayudar, miren. Como siempre voy a empezar escribiendo en esta parte una de las dos cantidades o variables relacionadas, que es el dinero o el precio, y por el otro lado el porcentaje. Y nosotros sabemos que tenemos la cantidad aquí de 380,000, que es el precio del auto, y el descuento, que es el del 4.5%. Pero bueno, estos 380,000 representan el 100% del valor. Alejandro ya nos dio la respuesta, pero lo que queremos es el razonamiento antes de la respuesta. ¿Cuál será la respuesta, profesor? Perdón, ¿cuál será el razonamiento? La respuesta ya la tenemos ahí. Dice 362,900.
Pensando en lo mismo que hemos estado trabajando anteriormente sobre proporción directa, sabemos que los porcentajes pueden caer o son se pueden contener dentro de los tipos de problema de proporción directa. ¿Sí estamos? En ese sentido, entonces, hay una constante de proporcionalidad. ¿Qué dicen allá, profesores? ¿O no hay una constante de proporcionalidad? Dice Anaí, multiplicar el precio por 95.5, pues sí. O sea, digo, eso es lo que usualmente enseñamos a los estudiantes. El problema con este tipo de estrategia es cuando el estudiante ya no tiene que hacer el cálculo del porcentaje y lo que tiene que hacer ahora es el cálculo del tanto por ciento o calcular la cantidad base de la cual es un porcentaje. Por eso, algunas estrategias a las que nosotros estamos muy acostumbrados a hacer resultan después en una dificultad para los estudiantes porque los encasillamos en una forma de pensar, en una forma de ejecutar, de manera que después ellos ya tienen una dificultad para poder generalizar cierto pensamiento o no lograron desarrollar un pensamiento matemático, solamente ejecutaron una fórmula o una técnica y se van encontrando con ciertos problemas. Entonces, por eso les decía, haciendo referencia a lo que ya hemos platicado sobre la proporción directa, pues sabemos nosotros que hay una constante de proporcionalidad. En los porcentajes sigue existiendo esa constante de proporcionalidad. ¿De acuerdo? Y la constante de proporcionalidad la vamos a observar si dividimos justamente, bueno, en este caso yo la quiero hacer dividiendo la cantidad o el precio inicial entre el porcentaje, el total, porque lo que yo quiero saber es el precio. Muy bien, ahí la tenemos. Excelente, Natalia, 3.800 igual Guadalupe, 3.800. Yo quisiera saber, puedo tomar dos caminos. Yo podría optar por encontrar el 95.5%, sabiendo que yo voy a hacer un descuento, o yo puedo encontrar el 4.5%. Aquí ya va a depender de la estrategia. Es correcto. Hay que enseñarle que el precio tiene una relación con un 100%. Volvemos a esta parte de la unidad, pero más que la unidad, en este caso, la comparación que nosotros debemos hacer en la proporcionalidad. En este caso, yo lo voy a hacer utilizando el 95.5%. Aunque sabemos que lo podríamos hacer de diferentes formas o con el 4.5 y después restar o restarle directamente el valor del porcentaje. Ahora, lo que les decía, aquí también, profesores, vamos a tener la misma constante de proporcionalidad. Voy a dividir en este caso, dado que lo que yo quiero es encontrar el precio ya con el porcentaje de descuento, entonces yo lo que voy a hacer es comparar los 380,000 entre el 100%, lo que me va a dar la constante de proporcionalidad 3.800. Las constantes de proporcionalidad, recuerden que no necesariamente tienen que ser un valor, no tiene que ser una fracción, puede ser un decimal, puede ser un valor muy grande en este caso, pero es funcional. ¿Por qué? Porque lo que yo logro descubrir es que el precio, lo voy a poner así como eh, el costo del auto, para que no nos genere conflicto, entre el porcentaje debe ser constante. Y lo hemos estado repitiendo mucho, ¿no? Es correcto. Dice Reina. Y que el porcentaje con base en 100 pedazos, quiero saber cuánto vale un pedazo. Así, ese debe ser el razonamiento. Que ellos puedan identificar cuál es esa constante de modo que puedan transitar, no solamente para calcular el porcentaje, sino también para poder calcular la cantidad base de la cual se tiene un porcentaje. Entonces, ya que nosotros identificamos que la constante de proporcionalidad es la razón entre el costo o el del vehículo, entre su porcentaje, entonces ya nosotros vamos a poder establecer esa relación. Entonces, el costo va a ser K veces el porcentaje. Y si nosotros lo planteamos así, pues resulta ser que el costo que yo voy a pagar es 3.800 por el porcentaje que es 95.5. Y díganme si o no, eso nos da como resultado los 362.900 que habían ustedes comentado al inicio. Es exactamente el mismo resultado.
Pero ya se fijaron, aquí yo no estoy diciéndole al estudiante, vas a multiplicar este cruzado, vas a dividir aquí, vas a... No, 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 no. Estamos haciendo que el estudiante analice cuál es la constante y por qué podemos utilizar la constante de proporcionalidad en un problema de porcentajes, justamente porque estoy observando que hay una relación de proporcionalidad directa. Si nosotros incrementamos el porcentaje, incrementa el precio que yo voy a pagar. Si nosotros disminuimos el porcentaje, disminuye el precio que vamos a pagar. Y es proporcional porque si el porcentaje fuera cero, el precio fuera cero, es decir, pasa por el origen. Y esa es la razón del por qué entonces podemos nosotros trabajar los porcentajes como si fueran como si fueran unas relaciones de proporción directa. En lugar de que nosotros le digamos al alumno multiplicas por 95 por punto 955 y que el estudiante después se pierda más adelante cuando quiera hacer otro tipo de o cuando quiera resolver otro tipo de problemas, pues la sugerencia es de que él pueda hacer este tipo de razonamiento. Por eso les preguntaba, con base en lo que ya habíamos visto, si podíamos hacer algo similar. Y aquí ya vimos que sí. O sea, al final de cuentas, si podemos usar regla de 3 para problemas de porcentaje y para problemas de proporciones directas, pues también podemos analizar a través de la constante de proporcionalidad y después nosotros identificar la relación, justamente la relación de proporcionalidad. Ahora, este tipo de relaciones, nuevamente como lo hemos analizado con anterioridad, pues me va a ser un beneficio. ¿Por qué? Porque el estudiante, además de saber cuál va a ser el descuento por el 4.5% o cuál va a ser el valor que él tiene que pagar por cierto porcentaje de descuento, también lo va a poder realizar a través de una tabla. Entonces, lo mismo, aquí podemos nosotros hacer nuestra gráfica. Voy a irme a la calculadora, vámonos aquí y vamos a abrir la tabla y voy a ingresar la función que obtuvimos, que fue la de 3800 por X, donde X representa pues el porcentaje, ¿no? Ahora, el porcentaje que yo estoy tomando es el porcentaje que ya tiene el descuento. Nada más no pierdan de vista eso. Es el porcentaje que ya tiene el descuento. Y entonces partimos de cero, porque es una relación de proporcionalidad. Vamos a llegar hasta el 100 y vamos a irnos de 10 en 10. Sí, de 10 en 10 porque si no nos va a quedar muy grande la tabla. O si quieren pueden hacer una más pequeña. No creo que nadie quiera regalar más del 50% de un auto, entonces podemos hacerlo así. Vamos a ver, bueno, ahorita le vamos a dar de 10 en 10 por ahora. Y aquí aparece, por ejemplo, los precios. Estos precios no hay que perder de vista. Vean esto. El 100% son los 380,000. Dice Manuel, con la constante se puede hacer mental. Es correcto. 380,000. Pero, ¿qué pasa si yo quisiera un 20% de descuento en el precio? Ah, pues yo me voy a la tabla y entonces analizo dónde está mi 80, porque el 80 representa el 20% de descuento. Entonces pagaría un total de 304,000. Ah, resulta que estaba a mitad de precio. Entonces voy a pagar en total 190,000. Eso ya es jugar con los diferentes registros de representación. No se queden únicamente con el cálculo numérico. Si bien estamos en la parte de aritmética, la parte de aritmética requiere que los estudiantes vayan explorando otros registros de representación. Por registro de representación entendemos todos los tipos diferentes como son el gráfico. Si ustedes realizaran la gráfica, ya sabemos cómo hacer la gráfica aquí con nuestra calculadora. Eh, el numérico que se puede representar a través de esta tabla, el algebraico o el analítico que es el que nosotros establecemos la relación proporcional y por supuesto el verbal que ya viene representado en el enunciado en que nosotros estamos trabajando. Manuel dice, ¿con la constante se puede hacer mental? ¿Era pregunta o era afirmación? ¿Puedo explicarlo mentalmente? Ah,
¿podrías replantear tu pregunta? ¿A qué te refieres con explicarlo mentalmente? Esa afirmación, lo que pasa es que se puede sacar la mitad, el 10 y el 5% y automáticamente sale el resultado sacando esa constante mental. Por ejemplo, de los 380,000, el 10% es 38,000, el 5% serían 19,000. Si a los 380 le quitamos los 19,000 y le quitamos la mitad de 1900, nos da exactamente los 362,900. Exacto, es Perfecto. como ir, es como ir dividiendo, 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 dividiendo. Así es. Fraccionamos por partes, vamos haciendo la partición. Y ese, por ejemplo, muchas gracias, Manuel. Y ese, por ejemplo, es otro tipo de análisis. Un análisis que algunos estudiantes, incluso que son un poquito más ágiles mentalmente, lo pueden hacer. Aquí lo interesante, y aprovecho el comentario de Manuel, es justamente esta diversidad de formas de pensamiento que podemos nosotros favorecer con los estudiantes. Porque si nosotros los encasillamos a que lo hagan de una única forma, empezamos nosotros a limitar no solamente el pensamiento matemático de los estudiantes, sino también su creatividad y sus habilidades para la resolución de problemas. Muchas veces nos asustamos cuando un estudiante nos dice, bueno, este problema se resuelve así y da tanto. Y decimos, sí, 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 pero ¿y la operación dónde está? ¿Dónde multiplicaste tu porcentaje? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo hiciste el cálculo? Bueno, lo interesante ahí no sería forzar al estudiante a que él hiciera el mismo procedimiento que ha hecho el profesor. Lo interesante sería ayudar al estudiante a escribir, a redactar sus razonamientos. Si alguien me escribiera con sus propias palabras, pues lo primero que hice fue dividir esta cantidad, así como lo explicó Manuel. Y primero el 10% y después le resto el otro 5% y así hasta llegar a la cantidad. Eso yo no lo consideraría incorrecto, al menos como profesor. Y muchos van a decir, pero pues no está haciendo ninguna operación, pero está el razonamiento de fondo. No sé si me estoy explicando con esto ahí, profes. Dice Raúl de Jesús, 10% sería 3,800, 5% es el 19,000, y entonces 3,800 la mitad es 1,900. Sí, justamente lo que decía Manuel. Ahora, si restamos, nos da la cantidad de 362,900. Y esto, justamente, imagínense que alguien fuera escribiéndolo así como lo escribió Raúl y en ningún momento hizo multiplicaciones. Sí fue haciendo los cálculos, pero fue a partir de las particiones. Ah, bueno, entonces yo ya sé dividir, si estos son 100 partes, entonces 10 partes, ¿cuánto sería? Y la mitad de eso, ¿cuánto sería? Y la resta, que son operaciones que ellos pueden hacer de forma muy simple. Y en este caso no nos metemos tanto a que el estudiante repita un algoritmo, sino que el estudiante razone la parte esta de porcentajes. Entonces, bueno, pues ahí les agradezco sus participaciones. Vamos a pasar al siguiente. Y aquí en este, ahora nos piden calcular el tanto por ciento. Y les pregunto nuevamente, ¿se podrá hacer a través del análisis de la constante de proporcionalidad? ¿Qué dicen? Dice un libro cuyo precio era de 5,000, perdón, ya estoy poniendo más precio. Dice, cuesta en la actualidad 2,250 pesos más. Reina, en un momento damos respuesta a tu pregunta. Ahora vamos a analizar lo siguiente. Este es el precio y este representa el porcentaje. En lo que ustedes van pensando aquí esta parte, yo voy a tratar de responder la pregunta de Reina. Entonces, 5,000 pesos es el 100%, el precio original del libro. Esto representa mi 100%. La diferencia es que ahora no nos están pidiendo el precio. Ya nos están diciendo que cuesta 250 pesos más, es decir, cuesta 5,250. La pregunta ahora es, ¿cuál fue el porcentaje del aumento? Ya sea que nosotros quisiéramos poner solamente los 250 o aquí el valor de 5,250,
es el 5%, dice muchos, 5%, rápidamente ahí ya sacaban el 5%. Y nuevamente aparecen este tipo de razonamientos como el de Claudia, ¿no? 500 es el 10%, por lo tanto 250 es el 5%. Y así de fácil llegan los estudiantes. Ahora, además de eso, sería interesante que podamos ver una constante de proporcionalidad. Y yo les pregunto, ¿hay alguna constante de proporcionalidad aquí? ¿Y cuál es? A ver, ¿quién me dice? Mientras tanto, tratemos de responder la pregunta de Reina. Dice Reina que a veces se ve forzada a exigirle procedimientos a los estudiantes, pues ya que nos encontramos en la virtualidad. Y dice, y eso le da una pauta para saber qué es lo que piensan. Entonces, ¿cómo yo lo manejo? Definitivamente, en muchas ocasiones es necesario que los estudiantes escriban procedimientos. Es decir, el mensaje de fondo no es que los estudiantes no escriban procedimientos. El mensaje de fondo, aquí lo que yo he tratado de comunicarles es que además de ese procedimiento haya un razonamiento de fondo que dé sustento a lo que el estudiante hace. Es decir, que el estudiante logre comprender que si tiene que multiplicar el valor por un cierto punto decimal para obtener el porcentaje, es porque eso está asociado a las relaciones de proporcionalidad. Es decir, no dejar, al menos por la parte de los profesores, no dejar a los estudiantes únicamente con técnicas que son para hacer cálculos o algoritmos que únicamente van a servir de forma momentánea y que con el paso esos algoritmos ya no van a ser funcionales en todos los casos y van a generar, en lugar de un aprendizaje, un obstáculo de aprendizaje. Entonces, definitivamente hay que, en esta virtualidad, hay que pues echar mano de todas las estrategias que nosotros sabemos. Sin embargo, no encasillarnos únicamente en la parte algorítmica. Ahora, como lo mencionaba hace ratito, si un estudiante lo describe de forma verbal, incluso sin haber hecho las operaciones, eso para mí sería cuenta suficiente de que él está aprendiendo. Entonces, ahí es donde nosotros debemos de ser también flexibles en la forma de expresión de nuestros estudiantes. Recuerden, son estudiantes de secundaria, no son chicos que están estudiando una carrera de ciencias exactas o ingenierías. Tenemos muchos estudiantes que seguramente van a dirigirse a artes, a humanidades, a ciencias sociales, a ciencias biológicas. Entonces, la expresión verbal y otros tipos de expresiones también van a ser importantes, sin perder de lado el razonamiento, pero fijando mucho la atención en que esté ahí el pensamiento matemático desarrollándose. Y bueno, vamos a leer ahora, dice K es igual a 50, 50, 50, 50, dicen. A ver, vamos a ver si es cierto. Fíjense de lo siguiente, este está interesante porque si nosotros ahora consideramos la constante de proporcionalidad de 50, que es dividir 5000 entre 100, ¿qué va a pasar? Fíjense, aquí dice, bueno, si yo lo quiero plantear como costo sobre porcentaje es igual a la constante de proporcionalidad, pues aquí lo único que pasaría es que el costo sería igual a K veces el porcentaje, donde ahora lo que nosotros tenemos es el costo. Es decir, en este ejemplo, lo que nosotros tenemos es el costo, que es de 5250, y del otro lado es donde nosotros tenemos el valor desconocido, que en este caso sería el valor del porcentaje. Entonces, habría que hacer un despeje al final. El valor del porcentaje serían los 5250 entre 50 y eso nos daría el 5. Bueno, en este caso nos daría el 105% porque yo lo hice con 5250. Si estamos. Ahora, el detalle está en que también podemos jugar con otra constante que es la inversa. Ahora, ¿inversa en qué sentido me refiero? En el sentido opuesto. Hemos estado haciendo la división de izquierda a derecha, pero también podríamos hacerlo acá y no estaría de todo mal. ¿Qué es lo único que va a pasar? Gráficamente vamos a invertir los ejes. Es lo que va a pasar en este caso. Entonces imagínense que ahora, en lugar de dividir 5000 entre 100, yo voy a dividir 100 entre 5000.
¿Qué es lo que va a pasar? Esto me va a dar como resultado un 50avo. ¿Están de acuerdo conmigo? Que es el inverso de esta de aquí. Esta constante de proporcionalidad ahora es al revés. Yo estoy considerando, aquí lo voy a escribir en color negro, estoy considerando el porcentaje dividido entre el costo es igual a 1/50. Y ahora ya voy a poder hacer, digamos, de forma directa el cálculo, porque la constante es un 50avo multiplicada por el costo. Entonces es la misma relación. Lo único que estamos jugando con la forma en cómo escribimos la constante. Pero la relación funcional es exactamente la misma. La relación funcional es esta es la misma, despejada de diferentes formas. Ahora, si nosotros lo analizamos en un sentido numérico y queremos ver que el precio, que el porcentaje dependa del costo, entonces lo que haríamos es un cambio de ejes. Y si el costo depende del porcentaje, pues es otra forma de representarlo gráficamente. Tal vez la gráfica va a quedar más inclinada o menos inclinada según como nosotros lo planteemos. Pero la relación funcional es exactamente lo mismo. Y para que comprobemos esto, vamos a hacer las gráficas. La que tiene pendiente, la que tiene constante 1/50 va a ser más acostada. Y la que tiene pendiente 50 va a ser más vertical. Entonces voy a graficar primero esta. Entonces vamos a ponerla aquí. Incluso podríamos hacer las 12 porque tenemos, acuérdense que en la calculadora podemos hacer dos gráficas al mismo tiempo. Entonces vamos a hacer las dos, 50 por X y vamos a hacer la de 1/50 por X. Porque lo importante es que el estudiante logre comprender esto. Partimos en 0, llegamos hasta 100 y vamos a irnos de 10 en 10. Bueno, aquí el precio, aquí me conviene ir más lejos, ¿no? Más lejos. Vamos a ver. Incluso una gráfica tiene diferente dominio, o sea, cambian los valores. Una, el porcentaje llega hasta 100 y el precio es más elevado, y en otra ya giramos. Pues para no, voy a estar en 50, 1/50, y voy a hacer un poquito más amplio esto. El precio era de ¿cuánto? Eran de 380,000. No, 5,000 pesos, ¿no? 5,000. Entonces voy a llegarlo hasta 5,000, pero vamos a ir en un paso diferente. Vamos a ir de 500 en 500. Ahora sí. Aquí está la tabla, pero vean ustedes, f de x era la de 50 y g de x era la de 1/50. Entonces vamos a hacer las gráficas. Shift QR. A ver, profes, los que estuvieron el día de ayer pueden usar la misma clase. Ahí seguimos en la misma clase. Vamos a usar el mismo grupo. Así que ahora que ustedes ya saben cómo escanear el código QR, pueden escanear desde sus celulares. Yo voy a escanear igual desde mi aplicación. Acuérdense de la aplicación que es la de Casio EduPlus. Si alguien no sabe de qué estamos hablando, porque tal vez no estuvo en alguna de las pláticas del día de ayer, puede preguntarlo sin ningún problema y ahí le vamos ayudando en el chat. Si todos ya saben cómo está la situación, entonces pueden escanear el código QR, le pueden dar enviar a la clase y pueden darle a la del taller del ANEPM. Y entonces no olviden poner su nombre y le voy a dar compartir. Y ahora voy a irme a la clase, voy a abrirle mi navegador. Es posible que nosotros tengamos en el navegador ahí algunas de las gráficas del día de ayer. Así que vamos a abrirla, a ver qué pasó. Si no, podemos borrar las que estaban del día de ayer y las volvemos a utilizar. Si están las de ayer y deben de llegar las nuevas. Ahí están las nuevas, ¿ya las vieron? Leticia, Manuel. Y fíjense ustedes, se ven las dos gráficas al mismo tiempo. Lo que yo les decía, una es muy vertical y una es muy horizontal. Ambas representan la misma relación, solo que estamos haciendo en primera, en un caso, que el porcentaje dependa del costo y en el otro caso, que el costo dependa del porcentaje. Aquí valdría la pena
que cuando nosotros estamos trabajando con este tipo de problemas donde se tiene que calcular el tanto por ciento y estoy buscando el porcentaje en lugar de la base, lo manejemos así. El porcentaje depende del costo, ¿sí? Y sería la opción número 2, o sea, la de color azul, la que tiene la pendiente un poquito más inclinada. A final de cuentas, en cuanto a la parte numérica, solo basta hacer un despeje, pero gráficamente hay un cambio. Y eso también es importante señalarlo con los estudiantes. Entonces, fíjense ahí cómo los que mandaron sus gráficas van a poder observar esta relación de la gráfica. Vamos a ver la gráfica. Vamos a verla por separado. Y ahí vamos teniendo nosotros una mejor idea y cómo podemos ir analizando estas relaciones de proporcionalidad con nuestros estudiantes. Maestro, Sí, sí, adelante. también tendríamos que hablar de la tendencia de los puntos graficados, ¿A qué te ¿o refieres con no? la tendencia? O sea, que para explicar hacia dónde va la curva. Bueno, en este caso, recuerda que como estamos trabajando con funciones lineales que son proporcionales, todas pasan por el origen y tienen una inclinación que depende de la constante de proporcionalidad. Entonces, la tendencia en este caso, pues está asociada con este valor. Por eso les decía, la que tiene la constante 50 está muy vertical porque su pendiente es muy grande. Y la que tiene 1/50 está muy horizontal porque la pendiente es muy, muy pequeña. Es muy, muy cercana a cero. No sé si a eso te refieres con la tendencia. Ajá, si se los debemos de mencionar a los alumnos o ya eso sería secundario, no sé. Pues yo creo que es relevante, tal vez no tanto en este tema, porque recuerden que no estamos en el tema de relaciones funcionales, sin embargo, lo estamos abordando para enriquecer la situación de esta de proporcionalidad. Tal vez cuando nosotros abordemos el tema de función lineal o de línea recta, ahí sí valdría la pena más hacer énfasis en esta parte. Por ahora, yo creo que con la diferencia, que ellos noten la diferencia de tomar una constante 50 y una constante 1/50, que existe una diferencia en su representación gráfica, yo creo que ahí podríamos ayudar mucho al estudiante y eso ya retomarlo cuando veamos el tema de función lineal o de línea recta. Bien, profes. Bueno, y final. Es correcto. Dice Reina, es bueno para extrapolar que ellos puedan ir reduciendo qué pasaría si se tiene un aumento de porcentaje o una disminución del porcentaje. Definitivamente, cuando nosotros abordamos los problemas de porcentaje y todos los que hemos estado viendo a través de la raíz que es las situaciones de constantes de proporcionalidad, ya nos evitamos el tener que memorizar qué tengo que multiplicar, qué tengo que dividir, por cuánto lo tenía que multiplicar si era así, por cuánto lo tenía que dividir, cuántos lugares tengo que recorrer el punto decimal, ese tipo de cosas que después se vuelven un obstáculo para los estudiantes, lo podemos evitar si nosotros, pues aquí vamos trabajando con el análisis más que con únicamente la parte procedimental. Y para abordar un último ejemplo relacionado con la cantidad base, pues aquí tenemos este que dice, con las últimas lluvias, el agua embalsada de un pantano ha aumentado el 27%. Si el agua embalsada era de 431.8 hectolitros, ¿cuánta agua tenía antes de las lluvias? Entonces, aquí nuevamente estamos ante dos situaciones. La cantidad de agua, ahora voy a poner así como que agua, y el porcentaje. Entonces nosotros sabemos, por los datos que nosotros estamos observando, que 431.8, voy a poner el punto 8, representa ¿cuánto? El 127%, ¿no? El 127%, porque tiene 27% más del que tenía originalmente. Esa es la información que nosotros tenemos. Entonces, nuevamente, aquí hay una constante de proporcionalidad que se mantiene y yo necesito saber cuánta agua había. Yo necesito saber cuánta agua había antes
Es decir, ¿cuál era el 100%? Es lo que nosotros quisiéramos saber. Entonces, si observamos la forma en que yo he acomodado la información, se parece mucho al último caso, perdón, al primer caso, ¿no? Se parece muchísimo en donde yo necesito conocer la cantidad sabiendo el porcentaje que yo quiero calcular. Entonces, el problema de calcular la cantidad base se reduce nuevamente a resolver un problema de proporciones, en donde puedo volver a obtener la constante de proporcionalidad dividiendo 431.8 sobre 127. Y aquí sí valdría la pena, por ejemplo, usar una calculadora. Dice Guadalupe que da 3.4. Vamos a ver si es cierto. No es que no te creas, solamente quiero verificar. 431.8 entre 127. Y eso da justamente 3.4. Muy bien. Pues ahí nuevamente tenemos la constante de proporcionalidad 3.4. Y esa constante de proporcionalidad la podemos nosotros escribir a través de una relación. Yo sé que la cantidad de agua dividida entre el porcentaje va a ser igual a una constante. Entonces, la cantidad de agua va a ser 3.4 veces el porcentaje. Perfecto. Y ahí tienen, profesores, la relación de proporcionalidad, que una vez que nos conocemos, ya no necesitamos estar recordando a quién divido, a quién multiplico, por cuánto recorro el punto decimal. Ahora ya no tengo el porcentaje, ¿qué tengo que hacer para encontrar? Muchas veces los estudiantes cuando se empiezan a enfrentar a este tipo de problemas, ahí se dan un golpe. ¿Por qué? Porque ellos ya están acostumbrados a hacer la multiplicación. Ah, pues si te dicen tanto porcentaje, multiplícalo por eso y listo. Y ahora aquí nosotros ya pudiéramos saber. Pues la cantidad de agua va a ser entonces, en este caso, para este ejemplo, los 3.4 multiplicado por el 100%. Y ya sabemos que eso nos va a dar 3.400. Y listo. No, perdón, 340. Yo ya estoy agregando un cero de más. Perfecto. Bien, profes, no sé si tengan alguna duda, comentario al respecto. ¿Cómo han visto esto? Digo, ya va a ser la última vez que voy a estar aquí con ustedes. Bueno, en esta edición es la cuarta sesión que tenemos, pero sí me gustaría, pues al menos escuchar sus percepciones de lo que hemos estado discutiendo a lo largo de estas 4 sesiones, que si se fijan ha ido muy de la mano, muy relacionado con el análisis, el razonamiento, el usar registro de representación. Obviamente estamos utilizando la calculadora como un apoyo, que es una tecnología que el estudiante tiene por lo general a mano, o la mayoría de los estudiantes pueden tener. Dice, ¿nos podría mostrar uno de porcentajes dentro de una proporcionalidad inversa? A ver, hay que tomar en cuenta algo. Sí, bueno, aquí no tengo ningún ejemplo, pero lo que se me ocurre es lo siguiente. Vamos a usar uno de los que teníamos el día de ayer, de proporcionalidad inversa. Quedaron algunos que no pudimos ver. Realmente estos de proporcionalidad inversa con porcentajes no se pueden representar como funciones lineales. Nada más hay que tener mucho cuidado con eso. Si estamos, voy a ver este ejemplo que era de los que estábamos viendo el día de ayer. Dice, para alimentar a 30 perros se necesitan 45 kilogramos de comida. Si llegan 12 perros más, ¿cuánta comida necesitamos? Aquí una variante, ojo con esto, una variante de este problema podría ser si llega cierto porcentaje de perros más. Vamos a suponer 30, 12 es el 40% de 30. ¿Sí estamos? Pues aquí una variante podría ser si llegan 40% de perros más, ¿cuánta comida necesitamos? ¿De acuerdo?
Y aquí también la pregunta podría ser, ¿qué porcentaje de comida necesitamos? ¿Qué porcentaje más? Ahora, lo que yo quiero que ustedes observen en esto es que propiamente no estoy resolviendo un problema de porcentajes. No sé si me estoy explicando. O sea, propiamente no estoy resolviendo un problema de porcentajes, porque aquí lo único que voy a hacer levemente es calcular el 12% de los 30 perros, el 40% de los 30 perros, para poder saber cuántos perros más agregaron, porque yo sí necesito esa cantidad para poder calcular esa constante de proporcionalidad. ¿Sí estamos? Y luego al final, con la comida que yo obtenga en kilogramos, pues la voy a tener que pasar a porcentajes. ¿Sí estamos? Pero nada más no hay que perder de vista el problema propiamente hablando de proporcionalidad inversa. No es un problema que genere una relación lineal. Ya vimos la grafiquita como es, y esa gráfica de ese tipo de comportamiento va a ocurrir siempre que tengamos proporcionalidades inversas. Pueden haber problemas que tengan mezclado porcentajes con proporcionalidad inversa, pero la parte porcentual se resuelve aparte. Es decir, lo que yo estoy haciendo aquí es calcular el 40% de los 30 perros, pero eso me va a dar los 12 perros al final de cuentas. Y al final, cuando yo encuentre el resultado de la comida en kilogramos, lo puedo yo convertir a porcentaje, pero eso no tuvo nada que ver con el análisis que yo tuve que hacer para encontrar la cantidad, porque ese análisis tuvo que ser como una proporción inversa. No sé si está quedando claro esto que estoy mencionando, Carlos, ahora. Sí, y es por eso que es súper importante comprender qué es lo que está detrás de cada una. Proporciones directas es una función lineal, es una función que pasa por el origen, es una función que tiene una constante que es la pendiente de la función lineal. En funciones, en proporcionalidad inversa, estamos trabajando con funciones que se llaman racionales, que no pasan por el origen y que su constante no es de un cociente, sino de un producto. De modo que la pendiente de la curva, de la gráfica, no es la misma. Entonces hay que tener mucho cuidado ahí en cómo nosotros podemos llevar a los estudiantes para que logren al final identificar muy bien estas dos tipos de situaciones. Y bueno, profesores, pues como vieron ustedes, nada más para ir cerrando aquí y aprovechar un poquito el tiempo también. Como vieron ustedes, pues a lo largo de estas 4 sesiones que estuvimos trabajando, estuve mostrándoles a ustedes esta calculadora. Este es un emulador. Esta es la calculadora Casio ClassWiz FX 991EX. Esta calculadora es la evolución de las calculadoras Casio que ustedes conocen anteriormente. Un color grisecito. Bueno, pues estas son es la evolución. Así se ve de manera física. Para los que no la conocen en físico, se ve un poquito diferente al emulador. Está un poquito elegante la calculadora. Ahí está, ahí la pueden ver. Tiene un display bastante grande en el que ustedes van a poder, además de hacer los cálculos a los que están acostumbrados, ya trae unas funciones mucho más avanzadas. Tiene más de 500 funciones. Y bueno, pues a propósito de que estuvimos trabajando con este modelo de calculadora, pues sí les recomiendo, primero que nada, que pues la puedan, para aquellos estudiantes que sean de sus grupos y que la tengan, pues que le puedan dar un uso correcto. La función que estuvimos explorando el primer día fue esta, la de proporciones. La otra función del menú que estuvimos explorando el otro día fue la de la tabla, esta, y la otra función que podemos utilizar de forma muy básica y elemental es la de calculadora. Y aquí en la de calculadora nosotros podemos ir construyendo pues muchas operaciones. Claro que sí, maestra Irma,
es la calculadora Casio ClassWiz. Aquí le voy a poner en el chat. Ándale, ya la puso ahí la doctora Claudia. Perfecto. FX 991EX ClassWiz. Y pues como les mencioné el día de ayer, para los que no estuvieron al tanto, igual este emulador, el que ven ustedes que yo estoy utilizando, que como pueden ver, les puede ser de mucha utilidad para aquellos profesores que están impartiendo pues clases en línea. Lo pueden descargar de forma gratuita en la página que creo que ahorita les va a hacer el favor de pasar la doctora Claudia. Es la página donde están los emuladores de las calculadoras y pues por ahora todas las licencias están liberadas hasta creo fin de año, si no me equivoco, ahí me van a corregir. Y nos pasan un dato interesante que voy a permitirme leer ahora rápidamente. Dice la doctora Claudia, Diltex está ofreciendo un descuento especial a los que participaron en estas actividades de la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas, así que aprovechenlo. Mencionen las actividades y se dirigen a Diltex, ahí les pusieron la página de internet. Y la vigencia de los emuladores gratuitos está hasta el 31 de agosto de 2021. Ahí está el enlace para que ustedes puedan descargar los emuladores. Y si quieren adquirir su equipo físico, pues pueden aprovechar la promoción que tienen ustedes ahí en este enlace que les acaban de dejar. Y les digo, es una herramienta que les puede ser de mucha utilidad, sobre todo para estas clases en línea, para donde quieren ustedes trabajar con los estudiantes, mostrar algunos cálculos. Y esta otra, que es la página que nosotros generamos con la clase, ¿se acuerdan? Esta clase que nosotros generamos es gracias a la aplicación Casio EduMás que les mostraba el día de ayer. Entonces también es importante que ustedes, si ya tienen el modelo de calculadora o tienen el emulador, pues valdría la pena que tuvieran esta aplicación. Si quieren conocer un poquito más a detalle cómo funciona esta calculadora, bueno, pues el día de ayer les compartí el enlace del canal de Casio Calculadoras. Para los que no lo tienen o no lo lograron apuntar, ahora lo buscamos rápidamente y se los compartimos también. Y quisiera invitarles, aprovechando ya el último momento, el día 22 en mi página de Facebook, el día 22 de este mes a las 7 de la noche, en mi página de Facebook voy a estar transmitiendo en vivo, en donde voy a dar pues una plática justamente relacionada con esta calculadora. Todo lo que nosotros podemos hacer para que nos sea una herramienta de aprendizaje en casa. Entonces, la calculadora como herramienta de aprendizaje en matemáticas, el día 22 de febrero en el canal, en la página de Facebook que ahora les voy a hacer llegar, y también les voy a pasar el canal de Casio Calculadoras México. Entonces, pues ahí van a tener ustedes muchos recursos para que puedan, déjenme encuentro estas. Bueno, mientras encontramos la página, bueno, ahí se lo pasaron, muchas gracias Claudia. Y no sé si tengan alguna pregunta, comentarios, dudas al respecto. Y ahí les dejo la página de Facebook en donde se va a hacer la transmisión. Y también vamos a tener algunas promociones ese día ahí para los que vayan a participar. Entonces, para que ustedes lo puedan aprovechar. Perfecto, pues por mi parte sería todo el día de hoy y les agradezco nuevamente. Me dio mucho gusto estar con ustedes, trabajar con ustedes, y también si tienen alguna duda, no duden en escribirme a la página, también pueden ahí contactarme. Gracias, maestro. Creo que no hay preguntas. Déjeme dar una revisada. Creo que no. Entonces procedemos a agradecerle su participación por parte del Comité Ejecutivo Nacional. Permítame la última de este día para usted. Es la siguiente constancia que con mucho gusto y mucho agradecimiento le proporcionamos.
Muchas gracias, maestro José Alejandro. Le da las gracias también a la doctora Claudia. Muchas gracias. Claro que sí, encantado. Un gusto trabajar con ustedes. Ándale. Buenas La noches. Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas, Asociación Civil, otorga la presente constancia al maestro José Alejandro López Rentería por la impartición del curso Cálculo de porcentajes de tanto por ciento y de la cantidad base con una duración de 10 horas en el marco del primer trayecto formativo de enseñanza de la aritmética. Ciudad de México, 10 de febrero de 2021, firma el maestro Higinio Barrón Rodríguez, presidente del Comité Ejecutivo Nacional. Muy agradecidos con usted, maestro. Con la maestra Claudia. Claro que sí. Cuídense mucho. Que esté muy bien.